20 horas en punto, estamos arrancando un Sin Piedad diferente, Eduardo. Día especial, viernes especial, fin de las vacaciones para los niños. ¿Cómo te fue a vos? Me fue divino, anduve por tu patria, por Salto. Me trataron espectacular. Le mando un beso grande a la gente de Udelar, Salto, a la gente de Utu en Salto también. Hermoso departamento, hermosa ciudad, Eduardo. Anta Recalla, que estás con saludo grande al Chelo, que es el cumpleaños hoy. Le mandamos un beso grande al Chelo. Un beso grande al Chelo. ¿Cuántos años cumple el Chelo? Nadie sabe. No, nadie sabe. Entre 30 y 50. Ahí va. Es una cosa así. Bueno, hoy tenemos un programa diferente, como les decíamos. Hoy no vamos a tener panel, va a ser un programa un poco más corto, pero en nuestro apunto, por ejemplo, vamos a tener al senador Óscar Andrade hablando de todo un poco. Vamos a hablar de presupuesto, vamos a hablar de la presencia de nuestro presidente en la Asamblea General de la ONU, las repercusiones, el discurso. Hubo mucha gente que no quedó muy contenta con el discurso. No, y no quedó muy contenta con el discurso. Hubo algunas chisporroteos también con lo que pasó. Bueno, hoy el presidente Orsi sacó una foto con el embajador de Palestina ante Naciones Unidas, él con el canciller, o sea, también un poco tratando de mostrar un acercamiento a Palestina también en todo este gran conflicto que tiene el mundo mirando hacia lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, ¿no? Las críticas más grandes que recibió el discurso en redes sociales fueron por el lado de que como que fue demasiado diplomático. Como que no hubo cosas que no nombró, no fue claro con algunos conceptos. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar con el senador oficialista, Óscar Andrade. Pero el programa de hoy vamos a arrancar con un informe que me gustaría presentarlo así. Es un informe en el cual nosotros somos el problema y la solución. Exacto, sí. Mirá, 500 uruguayos mueren por año en accidentes de tránsito, ¿tá? En accidentes. Esas muertes son, vas a escuchar bien, 100% prevenibles. O sea, que no hay muerto en accidente de tránsito que se haya podido evitar, ¿no? Es muy esporádico y muy casual la posibilidad que un accidente o siniestro, como se le llama, justamente no es un accidente, es un siniestro, sea por una falla mecánica. Es absolutamente imposible, de los que suceden día a día. Por día, más de un uruguayo pierde la vida en un accidente de tránsito y lamentablemente, ya lo vamos a ver a lo largo del informe, ostentamos un triste récord mundial en temas de accidentes de tránsito. Vamos a hablar de cuáles son las causas de estos accidentes, de estos siniestros. Vamos a hablar de qué podemos hacer para evitarlos, porque como decía Eduardo, son 100% evitables. Y vamos a hablar de un tema que suena bastante antipático, pero vamos a hablar también del costo económico que tienen estos siniestros de tránsito, que realmente son cifras que no me las imaginaba. No, y además del costo económico, vamos a hablar de lo que se viene, que es a partir del año que viene, y recién lo comentábamos con los compañeros fuera de cámaras, es la libreta por puntos. ¿Cómo va a ser el sistema? ¿Cuántos puntos te van a dar de arranque? ¿Cuántos puntos vas a poder ganar con algún tiempo sin infracciones de tránsito? ¿Y cuántos puntos vas a perder? Atento, ¿cuántos puntos vas a perder por determinado tipo de infracción de tránsito? Está previsto la intención de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y del gobierno es que esto arranque en el 2026, en el primer semestre. Los directores de tránsito de algunas intendencias no están de acuerdo con eso. No quieren porque va a implicar mayor trabajo. Bueno, hay que elaborar, muchachos. Como les decía, es un problema del cual somos también la solución y es un problema que generamos nosotros. Así arranca el programa de hoy de Sin Piedad. La Unidad Nacional de Seguridad Vial pronostica 490 muertos para fin de año en accidentes de tránsito. ¿Qué está pasando? ¿Por qué manejan tan mal los uruguayos? ¿Por qué nos matamos en las calles día a día? Hoy, en Sin Piedad, manejo siniestro. El sistema que nos arroja es un posible escenario de 482 personas fallecidas. Eso sería un desastre. Brasil, Argentina, Colombia, Chile, para nombrar esos países vecinos nuestros, en el lugar muere entre un 30 y un 40%, es decir, que de cada 100 fallecidos en el lugar, 30 a 40 fallecen en esos países. ¿Cuántos fallecen en el Uruguay? 66%. En general son personas muy jóvenes, estamos hablando de un rango etario entre 15 y 34 años, pero cuando afinás un poco más, entre 20 y 24.
Bueno, de verdad, a lo largo de este informe se van a quedar con una cantidad de números que me sorprendieron muchísimo. Hoy les hablaba de lo del costo económico, pero también con respecto a las edades, como hablaba Metediera, con respecto a números que avergüenzan. Y sobre todo se van a sentir, yo por lo menos sentí vergüenza, cuando dos de los especialistas que van a hablar hoy, que Marcelo Metediera y Gerardo Barrios, nos hablen sobre las cosas que podemos hacer nosotros para evitar esos siniestros. Uno pensaría, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, no se me ocurre. Bueno, rozan tanto el sentido común que es avergonzante que mueran 500 uruguayos por año en las calles y en las rutas por no seguir recomendaciones que son escolares. Elementales, básicas. Y vamos a ver que, lamentablemente, hoy en día este aparatito es gran causante de accidentes o siniestros de tránsito, como lo llaman ellos, y graves, que le han costado la vida a muchos uruguayos, ¿no? Es más, por culpa de los celulares aparecieron accidentes nuevos. Exacto. O sea, accidentes que antes no pasaban, que ahora están pasando por boludear con el teléfono en la mano mientras se está manejando. Ir respondiendo mensajes, escribiendo o hablando o escribiendo mensajes de texto o viendo hasta historias de las redes sociales. Tenemos hoy en día muchos despistes, por ejemplo, en carreteras y en rutas que antes no ocurrían, que no tienen causa porque son en rectas, ¿ah? Y de repente se combina la velocidad con la distracción por el teléfono y terminan muchas personas despistadas, quizá algunos con lesiones leves, otros con lesiones graves, incluso con la muerte. Y vamos, hablando de muertes, vamos a ver que los últimos datos que tenemos este año, mirá, al 24 de septiembre, o sea, bien fresquitos, sí, ¿no? Al 24 de septiembre llevábamos 341 muertos en siniestros de tránsito. 341 muertos, o sea que más de un uruguayo por día ha perdido la vida este año, ¿tá? Al 24 de septiembre. Esto es un 5% más, o sea, hay 17 más que en el 2024, o sea, un 5% más de muertes evitables. O sea, estos 341 uruguayos se podrían haber salvado la vida si, como vamos a ver más adelante, hubieran tenido en cuenta algunas de las recomendaciones básicas que nos contó Gerardo Barrios para evitar los accidentes de tránsito. Y hablando de accidentes graves... Estamos intentando, y creo que a todos nos cuesta mucho, no decir accidentes de tránsito. ¿Por qué no hay que decir accidentes de tránsito? Porque los siniestros son evitables. Los accidentes son inevitables. Y en este caso, todas esas muertes fueron por siniestros. Fueron por siniestros de tránsito que podrían haberse evitado. Eso es lo más doloroso de todos. Exactamente. Y siguiendo con la Unidad Nacional de Seguridad Vial, tiene un simulador, un sistema que se le va cargando datos a lo largo del año, y actualmente, siguiendo ese patrón de comportamiento de los uruguayos en el tránsito, vamos a llegar el 31 de diciembre con 400, acá se vemos, está chiquito pero lo vamos a ver, 482 fallecidos en accidentes de tránsito, o sea, la proyección era que tuviéramos este año 422, ¿no? Y vamos a tener, 402, ¿ah? Y vamos a tener 482. La proyección eran 402, pensando en lo que había sido a principio de año. Y vamos a terminar con un 20% más de lo que presentaba el simulador. Esta curva que ustedes ven descendente es lo que se hubiera aspirado, ¿ah?, si se hubieran cumplido las normas básicas de tránsito. Lamentablemente no estamos cumpliendo y vemos cómo la curva se separa de lo que se esperaba, está subiendo y vamos a terminar, como te decía, con 482 vidas perdidas y, escuchá bien la cifra, 30.000 lesionados, un estadio entero. Ahora, vamos con algunos números que realmente son muy dolorosos. ¿Saben cuál es la principal causa de muerte entre jóvenes de 14 y 25 años? ¿Cuál? Los accidentes de tránsito, los siniestros de tránsito. Superando enfermedades, superando lo que se les ocurra. Sí. La mayor causa de muerte entre jóvenes en nuestro país, de 14 a 25 años, son los siniestros de tránsito. Es insólito. Sí, y muchos tienen que ver cuando hablamos de siniestro, hablamos de siniestro de moto, peatones también,
otro tipo de vehículos y autos, y también, por supuesto, vehículos de gran porte, ¿no? Ahora, Eduardo, hoy cuando arrancamos hablaste de que Uruguay, lamentablemente, está ostentando un récord, esto que a nadie le gusta, es un récord a nivel mundial que tiene que ver no solamente con los siniestros de tránsito, sino con la atención médica en esos siniestros. Sí, eso lo vamos a ver después, que tiene que ver con somos el país con récord mundial de muertos en la escena. ¿Qué significa esto? De cada 100 personas que fallecen en Uruguay en accidentes de tránsito, 66 mueren en el lugar del siniestro, ¿tá? Por una mala respuesta del sistema en general de salud. Mira, voy a poner un ejemplo. Ayer se accidentó el presidente de ACE, y el gerente general de ACE... En una camioneta de ACE que venían de una recorrida por el interior y chocaron de frente contra un auto que se les cruzó en la ruta. Están fuera de peligro, podía haber sido mortal. Fueron operados hoy. Fueron operados hoy, están internados en la estación española, fueron operados, están fuera de peligro, pero hubo que coordinar todo, o sea, recurrieron a una persona para coordinar todo, bomberos, policías y ambulancias. Como que no... En medio de la ruta, o sea, no tenemos un sistema nacional de trauma o se le llama de respuesta rápida a los accidentes de tránsito, ¿tá? Para acudir inmediatamente. Incluso, yo hice un pedido de acceso a la información pública y te puedo decir que 38%, o sea, 4 de cada 10 personas lesionadas en la vía pública no son atendidas ni trasladadas por ambulancias, son asistidas por patrulleros y trasladadas por patrulleros, con todo eso lo que conlleva. Que no es lo ideal, digamos. Y no, imagínate, un traumatizado, llevarlo en un patrullero. Siempre te dicen que no hay que moverlo, que tiene que ser evaluado por un médico antes de moverlo, pero bueno. Eduardo, ¿con quién hablaste sobre todos estos temas? Hablamos con Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, y nos dijo que si llegamos a la cifra de 482 muertos, esto sería un desastre. Tenemos herramientas de estadística, un modelo Sarima se llama, que te permite, con los datos que tenés, predecir hacia adelante. Las predicciones son predicciones, no son números exactos, pero los datos que nos arroja en este año, si bien el año pasado hubieron 434 personas fallecidas, el sistema lo que nos arroja es un posible escenario de 482 personas fallecidas. Eso sería un desastre. Yo estoy convencido que si bien los números desde el 2020 en adelante vienen en ascenso permanente en la siniestralidad y en los lesionados, en los fallecidos está estancado, y eso es malo en tema de tránsito porque tienen que bajar. Es muchísimo, por eso digo, es un modelo que a nosotros nos permite ver hacia dónde se está yendo el país con estos temas, ¿no? Y también tener los datos estadísticos te da sustento al trabajo que hace. O sea, no lo planteás desde el me parece, sino que trabajás con información concreta para tomar las medidas necesarias, pero fundamentalmente para tomar conciencia. No solo la gente, sino, como dije el día que presentamos el permiso por punto, también aquellos que gobernamos tenemos la responsabilidad de tomar conciencia que esta es la realidad uruguaya, que esta es la magnitud del problema. Los datos del año pasado dicen que fallece al menos una persona por día en Uruguay, 59 siniestros de tránsito, 75 personas lesionadas. Eso es todos los días, hoy, mañana, pasado. Un muerto, 59 siniestros y 75 lesionados por día. Por día, sí, sí. Lesionados, muchos de ellos graves, que no solo acarrean un costo importante para el sistema de salud, sino que también acarrean un costo importante. O sea, primero, son personas. Segundo, que después muchas personas jóvenes, que como decíamos, la mayoría de los accidentados son jóvenes, quedan con lesiones y secuelas que además... De por vida. Pero que además de una atención especializada en salud, ¿no?, que eso implica un gasto, también le dejan secuelas que no pueden desarrollar algunos trabajos, ¿no? Y también tiene un costo laboral importante. Bueno, yo soy un ejemplo,
yo le costé bastante a nuestro sistema de salud. Yo tuve un accidente en moto cuando tenía 20 años, tengo 9 tornillos en una pierna que me los pusieron en el banco de prótesis. Un doctor muy reconocido que trabajaba en el banco de prótesis, tuve un año sin caminar, no sé si mucha gente lo sabe eso, un año sin caminar, por suerte recuperé bastante bien, casi no se me nota, pero mi operación, yo pregunté, y costaba $30.000, los cuales yo no pagué. Los hizo el banco de prótesis de forma gratuita. Lo hizo el banco de prótesis de forma gratuita, pero eso es un costo. O sea, y como yo, hay una cantidad de gente que termina recurriendo a estos servicios del Estado por una imprudencia. Por ejemplo, ahora se acaban de incorporar al sistema del banco de seguros, no es nada menor, los famosos deliveries, que no estaban incluidos muchos porque como trabajan en algunas empresas de aplicaciones, no estaban incluidos en la cobertura del banco de seguro. Ahora se los acaba de incluir. Muchos de los accidentados en Uruguay son en moto. Trabajadores en moto. Y muchos trabajadores son deliveries. El costo para el Banco de Seguros, seguramente en el Hospital de los Trabajadores, el Hospital de Banco de Seguros, el nuevo hospital, va a incrementar notablemente lo que es el costo, porque hoy en día esas personas eran atendidas en salud pública, ¿no? En los hospitales públicos, y no tenían cobertura. Ahora van a tener cobertura del hospital del Banco de Seguros, que es un hospital de referencia para los trabajadores, ¿no? Ahora, Eduardo, como te diera, también hablaste de qué lugar ocupan los accidentes de tránsito en las causas de muerte. Sí, en la causa de muerte, como decíamos, en los jóvenes entre 14 y 25 años es la principal causa de muerte. Y también nos dio un dato bastante, él lo dice en términos en relación al PBI, 0,83%, que son unos 655 millones de dólares. ¿Qué es eso? 655 millones de dólares que nos cuesta únicamente a todos los uruguayos los accidentes de tránsito, sin tener en cuenta todo la posterior recuperación o incluso la posterior etapa de pérdida de productividad, de pérdida de años de trabajo. O sea, solo el accidente con un fallecido por año nos cuesta... Con un fallecido o con 30.000 lesionados nos cuestan 655 millones de dólares. Mirá qué cifra en momentos que se debate un presupuesto nacional austero. Escuchemos lo que nos decía Metediera sobre este tema. No son números, son personas, en general son personas muy jóvenes, estamos hablando de un rango etario entre 15 y 34 años, pero cuando afinás un poco más, entre 20 y 24. 55,5% de los lesionados tienen ese rango etario, 39% de los fallecidos tienen ese rango etario. Entonces estamos hablando de un tema de salud, de un tema de familia, de un tema productivo si queremos verlo desde la perspectiva económica. Presentamos hace poquito una actualización de un proyecto que se hizo, un trabajo, se llama carga en el tránsito o peso de la carga, que no habla de mercadería, sino que habla del costo que tiene para la sociedad en términos médicos y de patología los siniestros de tránsito. Y claramente, solo por ese concepto estamos cerca del 0,83% del PBI de gasto específicamente en lo que tiene que ver con eso, que no incorpora los subsidios posteriores cuando la persona queda lesionada, no integra la falta de producción de esa persona. Tiene una vida, de alguna manera, en términos económicos, se maneja un rango etario de donde la persona es productiva y eso también se tiene en cuenta. O sea, hace un número importante, si lo miramos de la economía, más allá de la salud y de todo lo que genera en la casa de una persona, ¿no? Eduardo, cuando estuvo Metediera en nuestro programa hace un par de semanas, vino con la novedad del sistema de libreta por puntos, que está generando mucha ansiedad en la gente. Sí. Vos decías que la idea es empezar a aplicarlo en 2026, pero contame un poco, porque él lo toma como un elemento central en la prevención de estos siniestros de tránsito. Sí, es uno de los elementos claves porque se entiende que los conductores van a tener mayor precaución a la hora de conducir si saben que se le va a restar puntos, porque ahora vamos a ver que se va a empezar con un mínimo de puntos por cada conductor y vas a ir aumentando o perdiendo puntos en función si cometés o no cometés infracciones de tránsito. Pero mirate, hay un dato interesante. 8 de cada 10 conductores se porta bien. O sea, el 1.200.000 multas... ¿Cómo 8 de cada 10? 77% de las personas que poseen licencia de conducir en el país no registran infracciones de tránsito. Ah, la bucha. O sea, se porta bien.
¿tá? Los que nos portamos mal somos el 23%. Bien. ¿Tá? Pensé que era más alto el número. Me Yo sorprendió. también, no. Y fíjate que ese 23% de personas comete 1.200.000 infracciones al año. 1.200.000 en todo el país estamos hablando, ¿no? O sea, se cometen muchísimas. Ahí después la gente dice, no, pero es afán recaudatorio. No. A ver, afán recaudatorio fuera si la cifra de infractores fuera mucho mayor. En realidad es 23%. A nadie le gusta que le pongan una multa. El otro día escuchaba a una colega que se quejaba porque le habían hinchado el auto. ¿Pero por qué se lo hincharon? Porque paró en un lugar donde decía que estaba prohibido estacionar. Ah, bueno. Entonces ella decía, no, se enojaba por el costo de la multa. Y lo que lamentablemente hemos aprendido de los uruguayos es que la letra con sangre entra. Cuanto más caras son las multas, o sea, se tiende a disminuir. O sea, por ejemplo, exceso de velocidad. Si vos te pasás a determinado porcentaje, tenés una multa. Si te pasás más del porcentaje del permitido, la multa es más cara. Entonces, bueno, pero hubo una discusión en redes esta semana con respecto a las medidas que anunció la Intendencia de Montevideo, que eran medidas bastante básicas. Era decir, che, se va a salir a fiscalizar el carril de solo bus, que vaya solo bus. Se va a fiscalizar que la gente no estacione arriba de la vereda. Se va a fiscalizar que la gente no obstruya las rampas. Y había gente enojada, y vos decís, muchísima ¿pero por gente. qué te enojás? No, porque es para recaudar. Pero maestro, o sea, no estaciones arriba de la vereda, o sea, ¿en qué momento se acá? ¿Esto es lluvia? No lo sabemos. No sabemos. Hay un ruido. ¿En qué momento das por hecho de que puede estar bueno estacionar arriba de la vereda? O que No. tenés el derecho de estacionar arriba de la vereda. no, o que tenés el derecho de ir por la senda del viejo y querido Garroneo e ir por la senda solo bus. Nunca vi que se multara a nadie por ir por la senda solo bus. Ahora se anunció el control. Van a fiscalizar con los ómnibus. Van a fiscalizar por la senda solo bus, que en realidad es un carril justamente que se hizo para que los ómnibus de transporte urbano y los usuarios de transporte urbano tuvieran mayor celeridad. No es que van a ir más rápido, pero van a ir sin el atascamiento del tráfico normal. Hay una de las cosas que entran en esta discusión y es que mucha gente pide que en lugar de multar se eduque. Pero es una discusión divertida para dar porque, o sea, ¿cómo educás a una persona de 50 años que tiene libreta hace 30 años? O sea, ¿qué educación le tenés que dar a un tipo que te va a 20 kilómetros por hora por la izquierda? O sea, señor, usted tiene que ir por la derecha. O sea, ¿qué educación le vas a decir a un tipo? Señor, estacionó tapando una rampa. O sea, no entiendo qué es lo que pretenden con educar a personas que ya tienen la libreta. Sí, hablando de O sea, libreta... no, mira, no puedes cruzar con roja. No entiendo cuál es la parte de la Bueno, educación. hablando de libreta, vamos a ver cómo va a ser el sistema nuevo de... ¿Cuántos puntos tengo yo, Eduardo? ¿Vos tenés libreta? Sí. Bueno, vos vas a empezar, el sistema te va a dar 12 puntos de entrada. Bien. ¿Tá? Los que ya tienen y tenemos libreta, vamos a arrancar con 12 puntos. ¿Tá? ¿Quiénes van a sacar libreta por primera vez? ¿Tá? Por primera vez van a empezar con 8 puntos. ¿Tá? El principiante, primera vez, 8 puntos. Vos, Diego, vas a empezar con 12 puntos. Bien. Si vos pasás 3 años sin infracciones, Sí. ¿tá? Vas a llegar al máximo que es 15 puntos. Ah, ¿me suman puntos? Por no cometer infracciones Bien. te suman puntos. Ahora, sí, también podés, como el juego de la oca, ¿no? Volver a cero. Si vos cometés, y ahora vamos a ver qué es lo que te resta puntos, vas a tener 0 puntos, que ahí se te retira la libreta con 0 puntos. Pero se te para retira todas la las libreta. infracciones restan puntos. No, vamos a ver que hay... Las infracciones más graves son las que restan puntos. Y no te creas que la más grave es, por ejemplo, bueno, pasar un semáforo en rojo, sí. Hay diferentes tipos de resta de puntos de acuerdo a la gravedad de la infracción que cometas. El uso del celular va a ser uno de los que te va a restar bastantes puntos. Apa. Como veía, y se está pensando también en algo para quienes tengan 15 puntos, y bueno, alguna zanahoria, ¿no? Un descuentito en algo. Y bueno, están pensando de que los que tienen 15 puntos... Claro, dame, hacemos un descuento de la patente, algo. No sé si en la patente o capaz en las aseguradoras. Ah, está bien. Porque la patente tiene que ver con la circulación del auto, con el uso de los caminos, que ese dinero se supone que va para reparar, ¿no? Todo lo que es la red vial en las ciudades con el uso de la patente. Bueno, pero deme un premio, algo. No, pero acá se puede hacer convenios con las aseguradoras. Si vos sos alguien que en 3 años no cometiste infracciones, quiere decir Bonificame, claro. que tampoco tuviste algún accidente. Por lo tanto, se puede llegar a pensar con las aseguradoras de algún premio para ese tipo. Pero vamos a ver el castigo, que muchos se preguntan. Y aparte, acá hay 2 cuestiones que tienen que ver con el castigo. Te van a quitar 4 puntos si vos manejás sin la libreta. Bien. ¿Tá? O
si vos estás manejando un camión con libreta de auto. Ahora, andar sin libreta no es que vos te olvidaste la libreta en tu casa no tener la libreta. No tener libreta. Claro, porque si vos estás manejando sin la libreta, te pueden poner la multa y vos tenés un plazo para ir a presentar la libreta de conducir. Perdón, y si la tenés vencida también. Si la tenés vencida, es manejar sin libreta. Es como manejar sin libreta. Ah, está, por eso, sí. Ahí te van a restar 4 puntos. Acordate que... Yo arranqué en 12, ¿no? Tenés 8 ya. Te agarraron sin libreta, tenés 8. Ahora, si estás manejando con el celular, o sea, sin libreta y con el celular, se te van a restar otros 6 puntos más. Ya me quedan 2. ¿Tá? O si estás manejando al doble o más de la velocidad permitida, también te van a sacar 6 puntos. ¿Tá? O sea ¿Y se suman? Por ejemplo, si yo voy hablando por celular al doble de la velocidad permitida, claro, sería, sos un hijo de puta. Ahí tenés 12 puntos. ¿Son 12 puntos? Ya está, marché. Son de multa. O sea, a ver, son 2 multas diferentes. Una es por manejar hablando por celular y otra es por manejar a exceso de velocidad. Ahí ya quedaste en 0. ¿Y si quedo en 0 qué pasa? Se te retira la libreta. Y tenés que empezar de vuelta de 0, que vas a ver que a lo largo de 3 años va a haber un programa de recuperación de puntos, y además, si manejás, vas a tener la posibilidad, sin manejar, de en un año tener puntos para volver a tener la libreta. Pero mira, se te va a quitar el total de puntos, tengas 8, 12 o 15, no importa si manejabas bajo efecto del alcohol o drogas, si te negás a la espirometría o a la prueba de drogas, y si participás en picadas. Ahí, si te agarran una picada, te retiran todos los puntos, y es como el juego de la boca, vuelve a empezar. Bueno, ahora se agregó que el tema de participar en picadas, te van a retirar el vehículo por 90 días y para levantarlo vas a tener que demostrar un libre de multas. Vieron que ahora uno puede no pagar las multas porque no es obligatorio pagarlas junto con la patente, y hay gente que acumula un dinero importante en multas porque decide no pagarlas. Si te sacan la libreta, te retienen el vehículo y para recuperarlo tenés que demostrar un libre de multa. Imagina, uno de los grandes dilemas que hay, muchas personas comparten auto. Entonces, ¿a quién le van a restar los puntos si ese auto, por ejemplo, comete una infracción? No, el que va manejando. Sí, obvio, pero el radar... hay algunos radares que te sacan la foto adelante. O cuando te para el inspector, dice, bueno, va manejando Diego o va manejando tu esposa, tu compañera. Ahí saben a quién sacarle los puntos. Pero cuando, si es de atrás la multa. Si te sacan de atrás la multa, se le va a aplicar el retiro de puntos al dueño del auto, o sea, a nombre de la libreta de quien esté el dueño del auto. Y después tenemos que ir a conversar de que explicar que no. Y bueno, le juro que era mi esposa, señor. No, ahí vas a tener que hacer un sistema para habilitar. Me armas lío en casa. A quién está manejando el auto en ese momento. Bueno, y de esto también nos habló Marcelo Metediera. Al momento que el sistema empiece, quien tenga un permiso de conducir vigente no va a tener que hacer absolutamente nada. El sistema de puntos son 2 cajitas distintas. El sistema de puntos es una cuenta corriente de puntos, y la emisión del permiso de conducir, eso no se toca, no se cambia absolutamente nada. Por lo tanto, el plástico que tenés no tenés que cambiarlo, no tenés que hacer nada, y automáticamente se te van a cargar el saldo de punto inicial, que como bien vos decías, va a ser de 12 puntos de manera excepcional para ese arranque. Porque el saldo inicial para quien va a hacer el trámite por primera vez va a ser de 8 puntos. Sí, como te decía recién, parte de lo que tenemos que hacer son desarrollos informáticos, aplicaciones, desarrollos web para que la gente pueda interactuar, consultar los saldos y todo eso que tiene. Bueno, en ese caso seguramente va a tener que loguearse para poder acceder al sistema, porque eso después le va a permitir, si vos querés solo consultar, entras en la web, pero si después querés hacer trámites asociados, vas a tener que loguearte. Sería lo único que podrías tener que llegar a hacer. Bueno, a Metediera también le preguntamos algo que parece obvio, pero está bueno que nos lo refresque, y es cuáles son las principales actitudes que tenemos nosotros en el tránsito que provocan estos siniestros. Nosotros tenemos un estudio observacional de las conductas del tránsito, donde surge en cada uno de los segmentos la utilización del celular, en el peatón, en el ciclista, en el motociclista y en el conductor de vehículos. Y el informe termina con una conclusión que dice que esto, que fue un problema en su momento, pasó a ser algo estructural, y si no se
corta de alguna manera, va a ser algo de esas cosas que pasan. Otro de los casos puede ser la falta de uso matrícula. Pasó a ser un tema que ya pasó de ser más complicado que algo estructural, y volverlo para atrás va a ser mucho trabajo. Bueno, hoy con el celular estamos con esa situación, por eso va a ser uno de las faltas que en el permiso por punto reste más puntos. Pero aparte, más allá del estudio que tiene la UNACEB, que se hizo en el 2015 y se actualizó en el periodo pasado, lo vemos en la calle. Cualquier vecino o vecina que anda en la calle ve a la persona conduciendo, ve que va con un celular en la mano. Entonces, claramente, eso es una preocupación muy importante. Bueno, Eduardo, volvemos a esta especie de pico en fallecimientos que estamos teniendo en siniestros de tránsito, y de esto también hablaste con Gerardo Barrios. Gerardo Barrios, que fue exdirector de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, pero también es experto en trauma, o sea, respecto a todo lo que tiene que ver con la organización de respuesta ante un accidente, un siniestro de tránsito. Es un médico intensivista, está hoy trabajando en el SAME 105, viendo cómo se articulan estas respuestas, y nos dijo que lamentablemente nosotros ostentamos otro triste récord, que es la cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito cada 100.000 habitantes. La situación es más que compleja, digamos, porque en definitiva esto es un costo social que el país está pagando y que debería ser evitado. ¿Por qué? Porque ya la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, todos los organismos internacionales que se dedican a abatir las cifras de cantidad de lesionados y fallecidos, establecen claramente que esto es evitable. Hoy el mundo va hacia la tasa cero, es decir, que no fallezca nadie ni que tenga lesiones graves. Sin embargo, en Uruguay estamos aceptando una tasa de fallecidos de 12 cada 100.000 habitantes, un poco más de 12 cada 100.000 habitantes, y este año se va a superar eso hacia 14 cada 100.000. Eso quiere decir que este año muy probablemente cierre a punto de partida de unos 500 fallecidos más o menos en las vías públicas. Pero eso es, digamos, la punta del iceberg, porque atrás de esos casi 500 fallecidos hay casi 30.000 lesionados al año. Uno póngase a pensar nomás que si uno tiene familiares y amigos rodeando esos 30.000 uruguayos, esto está afectando al paso del año 300.000, 400.000 personas, tanto al punto que prácticamente todos conocemos a alguien, o tenemos algún familiar o algún amigo o algún trabajador que ha tenido un siniestro de tránsito. Y bueno, y en definitiva uno tiene que tener en cuenta que si las tasas en el mundo hoy oscilan entre 4 a 5 por 100.000, nosotros no somos diferentes a los europeos. No, lo que no tenemos es una política eficiente que permita disminuir esas tasas. Bueno, ahora viene una parte de la que yo les hablé al principio, que es la de que vamos a sentir un poco de vergüenza. Sí. Porque le preguntamos a Gerardo Barrios qué se puede hacer. Claro, yo le dije, a ver, tantos muertos, decime cuáles son las principales medidas que habría que tomar. Y cuando me las dijo, me sorprendí. Claro, esperabas algo un poco más elaborado, o sea, algo más técnico, por decirlo de alguna manera, pero las medidas son estas. Miren lo que nos dijo Barrios. Actuar sobre un factor único no va a resolver el problema, sino que hay que actuar en políticas y planificación sobre los principales factores que ocasionan las lesiones graves y muertes en las vías públicas. ¿Cuáles son esos factores? ¿Y cuáles son esos factores? A eso voy. Es decir, hay 8 factores que son centrales para disminuir la cantidad de lesionados y fallecidos en las vías públicas. La utilización del casco, las luces encendidas, la ropa de alta reflectividad, control de la velocidad, 0 alcohol y 0 drogas al conducir vehículos. Evitar las llamadas telefónicas adentro de los vehículos, que forma parte del conjunto de distracciones. En séptimo lugar, tener en cuenta que hay que respetar las normas vigentes de tránsito. Y en octavo lugar, las respuestas tras los siniestros de tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que los lesionados se ocasionaron, las respuestas tienen que ser adecuadas. Y para que sean adecuadas, tenemos que tener respuestas integrales a nivel nacional.
Y hoy, lamentablemente, en nuestro país, de los fallecidos y lesionados graves que hay un porcentaje altísimo que fallecen y podría haberse evitado la muerte. Porque, en definitiva, la muerte que se ocasiona en las vías públicas tiene que ver también no solo con evitar que sucedan, sino que cuando suceden, digamos, las lesiones, tengamos una respuesta adecuada a nivel nacional. Bien, las escucharon, ¿no? De noche prender las luces. De día también. De día también. Respetar las señales de tránsito, usar el casco. Chaleco reflectivo. No hablar por celular cuando manejaba, no tomar alcohol cuando manejaba. O sea, me las podía haber dicho mi madre. O sea, son de sentido común y con eso se evitan 500 muertes al año más los 30.000 lesionados. Exacto. O sea, con un costo altísimo para el sistema de salud en general, 600 millones de dólares, y un costo altísimo también. Ahora que se habla de que se está queriendo más presupuesto para la educación, que en general nos cuesta más de 2 puntos del PBI todo, no solo la muerte. Señora, puede parecerle poco 2 puntos del PBI, es muchísima plata 2 puntos del PBI. Y son 1.600 millones de dólares más o menos. Ahora, Eduardo, también él lo deslizaba al final de este tape. Él hablaba sobre la respuesta del sistema de salud. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, la respuesta en realidad del sistema de salud, el sistema en general, es cuando se produce un accidente. Lamentablemente, acá está el otro triste récord que ostentamos, que se nos mueren 66 uruguayos de cada 100 que tienen accidentes, se nos mueren en el lugar. Cuando en países de la región la cifra es mucho menor y en Europa es 10 de cada 100. ¿Por qué? ¿Para 10 contra 66? Sí, porque no tenemos un sistema de respuesta adecuado frente a los accidentes de tránsito. De esto nos hablaba también Gerardo Barrios. Brasil, Argentina, Colombia, Chile, para nombrar esos países vecinos nuestros, en el lugar muere entre un 30 y un 40%, es decir, que de cada 100 fallecidos en el lugar, 30 a 40 fallecen en esos países. En Europa, España, tanto que se habla de España, en España, de cada 100 fallecidos, 10 fallecen en la escena. Bien, ¿cuántos fallecen en el Uruguay? 66%. ¿Por qué se mueren tanto los uruguayos en la escena? Eso es lo que tenemos que empezar a corregir, porque esto es evitable y por lo tanto hay factores que tienen que ver con muchos componentes que hacen en definitiva, por ejemplo, a las respuestas sanitarias. Y no puede pasar eso que tú mencionabas recién, que la policía lleva pilones de lesionados, porque esos lesionados pagan con su vida, sus lesiones y sus secuelas, las demoras o las faltas de respuestas adecuadas a nivel nacional. Ahora, Eduardo, bueno, planteé un problema, pero ¿cómo se puede mejorar la respuesta ante los siniestros de tránsito? Bueno, están desarrollando vendría a ser un sistema nacional de trauma. Ya han puesto en práctica en este gobierno, que ellos dicen que en el gobierno anterior se desmanteló todo un sistema de respuesta aeromédica, con helicópteros, con participación de la Fuerza Aérea, cuando pasan accidentes en rutas nacionales porque él decía, vale tanto la vida del que choca en la Rambla de Montevideo como el que choca en el medio de una ruta nacional, la 7, la 8, bueno, como les pasó ayer, nada menos que al presidente del Sistema de Salud Pública, Álvaro Danza, y al gerente general de ACE, Gerardo Martiarena, que chocaron en medio de una ruta nacional. Bueno, esa vida vale lo mismo que el montevideano que choca en la esquina, que tiene ambulancias a disposición. Entonces están tratando de desarrollar un sistema de respuesta rápida para los accidentes que ocurren en el interior del país, algo que ellos dicen, que dice Barrios, que fue desmantelado en el último gobierno de la calle Pou. Adelante. Nosotros lo que no podemos en esto es improvisar, ni tampoco tener esa, digamos, indiferencia hacia lo que pasa, no importa dónde pase. Entonces, bueno, tenemos que articular los recursos que tenemos, porque cuando uno dice nosotros tenemos 3 a 4 veces la mortalidad que países
digamos que, por ejemplo, poníamos de referencia en el mundo, no es porque no tengamos recursos, es porque no los tenemos organizados adecuadamente para dar respuestas a nivel nacional. Por ejemplo, uno de los desafíos que tenemos es retomar un camino que se abandonó, que es toda la parte del servicio aeromédico, es decir, teníamos helicópteros sanitarios, teníamos aviones sanitarios, se desmanteló toda esa estructura, hoy se empezaron a hacer nuevamente y vamos a estar estableciendo este nuevo servicio a nivel nacional. Entonces, esto más que un problema de recursos, es un problema de organización, porque la vida vale. Entonces, bueno, cuando se pierde una vida o hay una lesión, una discapacidad, eso lo pagamos todos. Y bueno, y fundamentalmente, obviamente, el lesionado y su familia. Recordamos, 500 uruguayos fallecidos por año, 500 muertes, 100% evitable, con cuestiones tan básicas como manejar dentro de los límites de velocidad, como no utilizar el teléfono celular, como ponerse un casco quienes van en moto o ponerse un chaleco reflectivo. Cuestiones que nos interpelan tan básicas para evitar no solo esas 500 muertes, sino 30.000 lesionados. Eduardo, en el próximo bloque vamos a tener el apunto con el senador Óscar Andrade, que ya está con nosotros, vamos a estar charlando de todo, pero antes los quiero invitar, porque ya está en Uruguay la Fundación Real Madrid, con la academia anual más grande del país. Más de 500 jugadores entrenan semana a semana durante todo el año. ¿Sabés dónde? En el Charrúa, hoy anduve por ahí. Anduve por el Charrúa, sí, divino, espectacular, un césped increíble, con el escudo del club más grande del mundo, obviamente. La academia no es solo es mixta, para niños y niñas de entre 6 y 18 años, con competencia todos los fines de semana. Y ya está participando Lautaro, que fue... le regalamos una beca. Le regalamos la beca, claro, para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ya está participando en los entrenamientos. Hay tremendos viajes, ya fueron 4 veces a Madrid a jugar un mundial con las academias del mundo, en la ciudad de Real Madrid, donde entrenan a la primera, o sea, te cruzás con Valverde, con todos los muchachos, o sea, está divino. Y además se viene la Copa América en Buenos Aires a fin de año, que podés ir también, y es la única academia de nuestro país que viaja a jugar la Copa América y el Mundial. Bueno, o sea que hay que ir, inscribirse en la Fundación Real Madrid, así en el Estadio Charrúa. Pueden comunicarse al 092-372-355, ahí se sacan todas las dudas que tengan, está espectacular. Nosotros nos vamos a la primera tanda de este Sin Piedad de viernes en este programa particular, y ya viene con nosotros el senador Óscar Andrade. Ya venimos.